Y lo que hace el viejo solitario tras saber que la negra está con un CEO sorprende a todos. La mansión de los López era una joya de mármol y oro, y esa noche brillaba más que nunca. Marcela se movía entre las sombras de los elegantes invitados como un pájaro atrapado en una jaula dorada. Las risas superficiales y los murmullos cargados de crítica flotaban en el aire denso, como el humo de un cigarro mal apagado. Los ojos de la alta sociedad la escrutaban. Llenos de desprecio, ella, la niñera de sus hijos, la negra que no pertenecía a su mundo. Pero dentro de ella un fuego ardía. ¡Qué felices se veían todos! Menos ella, que ocultaba una verdad dolorosa en su corazón. Alejandro, su prometido, contrastaba por completo con la piel aceitunada de Marcela. Él, pálido como el mármol que adornaba la mansión, estaba dispuesto a romper el compromiso que lo unía a una familia de sombras. Esa noche estaba decidido a confrontar los secretos oscuros de los Rodríguez, su familia. La presión era palpable, y todos esperaban su declaración como si fuera un espectáculo. De repente, un mensaje anónimo llegó a las manos de los López. Los murmullos cesaron. El aire se volvió helado. «¿Qué harás ahora, Alejandro?», pensó Marcela, sintiendo cómo el nudo en su garganta se hacía más fuerte. La tensión dibujaba sombras en sus rostros, un juego de luces y oscuridad en sus vidas. Alejandro se puso de pie, su mirada temblorosa recorrió la sala. Su voz tembló. «He decidido hablar». Justo cuando iba a revelar el escándalo familiar que podría arruinar a los Rodríguez para siempre, la puerta se abrió de golpe. Una figura oscura apareció en el umbral. La fría voz de un desconocido resonó en la sala. «No sabía que estabas aquí, ¿verdad, Alejandro?». El silencio se volvió ensordecedor. Todos conteniendo la respiración, miradas llenas de preguntas. La inquietud navegaba entre los invitados, y Marcela sentía que la verdad estaba a punto de estallar. ¿Era este el momento que había estado esperando para reivindicarse? La incertidumbre la envolvía, pero también una chispa de esperanza. Este podía ser su instante. Alejandro se estremeció, como si un rayo lo hubiera golpeado. Los murmullos se desataron. La energía en el aire zumbaba. Los ojos de todos estaban fijos en él. Y Marcela supo que las decisiones que tomaran aquella noche no solo afectarían sus vidas, sino que también podían cambiar el rumbo de todo. Era un instante crucial, el eco de una revelación a punto de ser pronunciada. Con el corazón en la boca, se acercó un poco, deseando que pudiera hacer algo, gritar, correr, o incluso preguntar sobre los secretos que lo ligaban a esa oscuridad ancestral. Pero el tiempo se detuvo, y en medio de aquel desenfreno, su mente bullía. «¿Qué harás, Alejandro?», se repetía mientras la atmósfera se cargaba de electricidad. «Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube canceló sus suscripciones sin previo aviso. Solo echa un vistazo al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que esté por llegar. Y ya que estás ahí, deja ese me gusta. Me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo el canal? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Alejandro se quedó congelado. El desconocido en la puerta, con una presencia oscura y amenazante, hizo que la atmósfera en la sala se volviera más densa que el aire cargado de humo. Marcela sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Los murmullos
comenzaron a surgir entre los invitados, cada uno intentando descifrar la escena como si fuera un rompecabezas desesperante. ¿Quién es él?, se preguntó, mientras su corazón latía fuertemente contra su pecho. ¿Te creías a salvo, Alejandro?, dijo el extraño, su voz cortante como un cuchillo. La mirada del hombre recorrió la sala, escaneando a cada uno de los presentes. Marcela sintió como todos los ojos se centraban en ellos, y el nudo en su garganta se apretaba aún más. Tenía miedo, pero había algo más: curiosidad. ¿Qué quieres?, respondió Alejandro, su voz apenas un susurro. El pálido rostro de Alejandro se tornó aún más blanco. Este era el momento decisivo, y él lo sabía. Marcela a su lado lo observó con inquietud. Las sombras de su historia compartida parecían apoderarse del instante. «Ven a buscar lo que te pertenece», dijo el extraño, con una sonrisa enigmática que revelaba secretos ocultos. Entonces, de un gesto, sacó un pequeño objeto brillante de su abrigo. La sala contuvo la respiración, atenta. Era un medallón parecido al que Alejandro había mencionado alguna vez en sus remotas charlas. «Dame tu mano», exigió el desconocido. Alejandro vaciló. ¿Por qué él? Marcela sintió cómo su propia piel se erizaba. Odiaba la idea de que quien quiera que fuera ese hombre podría destruirlo todo. «Alejandro, no», gritó, pero él, como si estuviera en trance, acercó su mano. Y en un instante, el aire pareció volverse turbio. La luz de la lámpara parpadeó y luego se apagó. Un grito ahogado emergió de un rincón. Era una mujer, la tía de Alejandro, que ahora se tapaba la boca con manos temblorosas. «¡Es imposible!», su voz desgarrada reverberó. Algo se había revelado en la oscuridad. El desconocido sonrió y la expresión de alegría en su rostro era escalofriante. «No, no es imposible. Todo está conectado», exclamó mientras su voz resonaba en los oídos de los presentes. Murmullos de confusión y asombro llenaron la sala. Marcela vio cómo las miradas cambiaban, y no solo por el extraño, sino porque la verdad estaba a punto de salir a la luz. El hombre se volvió hacia Alejandro. «¡Eres el último de los Rodríguez, el legado perdido!». Un silencio sepulcral se apoderó del lugar. Marcela sintió que su corazón se detenía. ¿Qué quería decir con eso? Las palabras «último» y «legado» daban vueltas en su cabeza como un eco perturbador. Los ojos de cada uno de los invitados se abrieron en shock. La tía de Alejandro dejó caer un vaso al suelo. El cristal estalló en un estallido de fragmentos que descalabraron la tensión. «¡Cállate!», gritó ella, casi suplicando. «No puede ser. Tienes que saber la verdad, Alejandro. Un legado que no puede quedar en el olvido». El desconocido insistió. El brillo del medallón iluminaba su rostro. Su madre no murió. Se llevó la verdad. Ella fue quien sacrificó todo, y ahora estás aquí para reclamarlo. Cada palabra era una puñalada. Marcela sintió que se tambaleaba. La revelación era devastadora e incomprensible. Alejandro, de pie, parecía perderse en un mar de pensamientos. Los murmullos de aprobación y desprecio comenzaron a surgir de nuevo. La alta sociedad estaba dividida entre quienes querían saber más y quienes deseaban que todo se quedara enterrado. «¿Qué harás, Alejandro?», pensó Marcela, mientras sus manos temblaban. Pero él no tenía respuestas. Todo lo que había creído y conocido estaba a punto de desmoronarse. ¿Quién era realmente? La oscuridad se cernía sobre ellos, y el destino de todos estaba al borde de un abismo. El instante crucial, donde la verdad chocaba con la historia, y con ella el futuro se tornaba incierto.
Marcela tragó saliva, sabiendo que todo había cambiado, que la conexión que sentía por Alejandro ahora podía volverse su tiranía. Nadie en la sala podía prever lo que sucedería. Nadie estaba preparado para el caos que se desataría de esta verdad. El medallón brillaba con una luz antinatural, iluminando el rostro de Alejandro, que parecía haber perdido toda resistencia. Un sudor frío le recorría la frente, mientras la atmósfera en la sala se tornaba insoportable. «Tengo que saber más», pensó, pero en ese instante una sombra cruzó su mente, oscura y confusa. La verdad ya no tenía sentido. «Lo que te pertenece», murmuró el extraño, acercándose más, casi acechándolo. Sus palabras eran como un eco en los oídos de Marcela, que observaba sin poder moverse, sintiendo cómo la tensión crecía en su pecho. Y en un giro instantáneo, el desconocido lanzó el medallón al aire. La sala contuvo el aliento. El objeto aterrizó con un golpe sordo, quebrándose en 1000 pedazos. Todos los ojos se volvieron hacia el suelo, donde un brillo extraño iluminaba los fragmentos. «¿Qué? ¿Qué es eso?», murmuró alguien entre el grupo, y la confusión se apoderó de la sala. Pero no era solo un medallón roto, algo más surgió de las sombras. De entre los pedazos, una imagen apareció como un holograma borroso. Era una mujer, con rasgos familiares. Era la madre de Alejandro, su rostro atrapado en una expresión de sufrimiento, como si un secreto antiguo estuviera a punto de revelarse. «¡Madre!», gritó Alejandro, la voz quebrada. Pero la mujer no era real, era un recuerdo que mordía la ficción. «¡Esto no puede estar pasando!», exclamó otra voz en la sala, junto al vaso destrozado que seguía brillando con los reflejos de la luz. «¡Es un truco!», se atrevió a sugerir. Pero el silencio que siguió fue más inquietante que las palabras. La proyección pareció cobrar vida, agitando la memoria de todos. «Alejandro, eres el último de nosotros», decía su madre. Su voz resonaba como un eco en la oscuridad. «La verdad está oculta tras las mentiras. Debes encontrarla antes de que te cueste la vida». Un escalofrío recorrió la sala. Marcela estaba horrorizada. La tensión la estrangulaba. Era imposible respirar. Pero en un giro aún más dramático, la figura de la madre comenzó a distorsionarse. El holograma se fragmentó y se convirtió en imágenes rápidas. Un hombre de pie junto a una tumba, un documento antiguo con un nombre, un puñado de tierra arrojándose sobre algo o alguien. Las imágenes brotaban, claras y vívidas, abrumadoras. «¡Detente!», gritó de repente Marcela, sintiendo que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. «¿Quién eres tú? ¿Qué has hecho?». La sala se volvió todavía más tensa. Sus palabras, llenas de desesperación, resonaron como un grito de aceptación de que todo estaba conectado. ¿Era el medallón un vínculo entre vidas pasadas y presentes? «Soy quien necesita que tú sepas la verdad», dijo el extraño, ahora con un tono suave, casi persuasivo. «No hay salida, Alejandro. Tu madre se llevó un secreto aún más oscuro de lo que imaginas. Ella no fue solo una víctima, era la arquitecta de su destino, y tú eres la clave». Todos murmuraban, confundidos. La ansiedad llenaba el aire, y las miradas se cruzaban entre los presentes, intentando contener la creciente preocupación que se sembraba. Sin embargo, Alejandro estaba en shock. Su rostro pálido se volvió ceniciento mientras tomaba conciencia de lo que estaba siendo revelado. «No, no puede ser», repetía, su voz casi inaudible. Pero la revelación más impactante estaba por venir.
Mientras la proyección continuaba, un nombre surgió entre las imágenes. Isabela. Era la tía de Alejandro. Una mirada feroz cruzó su rostro, profundamente perturbada. ¡Cállate!, gritó, pero el pánico había comenzado a desbordarse. Los murmullos aumentaron. Una cacofonía de especulaciones volaba entre los invitados. Todo comenzó a girar cuando la proyección se acercó a su tía, mostrando detalles de una traición, de un acuerdo oscuro, de una traición que había definido sus vidas. «Es tu madre, y ella fue quien dio la orden», declaró el extraño, su mirada como un imán, arrastrando cada palabra en el aire. Marcela sintió cómo el mundo se desmoronaba. La tía que había confinado a Alejandro en su opresión, su historia entrelazada con la oscuridad, el secreto que pudo cambiar todo. Nadie estaba haciendo nada. Todos estaban paralizados, pues la revelación reciente trastornaba lo que creían saber. «¿Por qué?», murmuró Alejandro, su voz ahora quebrada por la decepción. La confusión era palpable, los corazones latían desbocados. «¿Por qué?», la pregunta flotaba, resonando en la sala. Con ese solo grito, todo quedó perfectamente claro. La verdad ya no solo era dolorosa, era una traición que convertía a familiares en enemigos. Marcela estaba aterrorizada, sin saber si debería salir corriendo o permanecer para enfrentarse a lo que vendría. Las palabras del extraño colgaban en el aire como una soga afilada, mientras todos se preguntaban quiénes eran realmente. ¿Qué harían ahora con lo que sabían? La verdad había llegado, y el caos comenzaba. La proyección holográfica de la madre de Alejandro se desvaneció en una lluvia de fragmentos brillantes, pero el eco de su voz vibraba en el aire. El silencio sepulcral de la sala se rompió por murmullos nerviosos, cuestionamientos confusos y miradas atravesadas. Marcela sintió como si el mundo girara a su alrededor. «Todo está conectado», resonaba dentro de su mente. Fue entonces cuando se escuchó un pequeño grito. Un estruendo sordo resonó en el fondo de la mansión. Las luces parpadearon y luego se apagaron por completo. El caos estalló. La gente comenzó a empujarse, buscando la salida. El miedo se adueñó de unos y otros. Marcela sintió cómo un sudor frío le corría por la frente mientras el desconocido desaparecía en la oscuridad. La atmósfera se tornaba pesada, asfixiante, pero fue el eco de una risa profunda y burlona lo que realmente heló su sangre. ¿Creían que podían escapar de la verdad? Resonó una voz familiar en el aire. Era la tía de Alejandro, Isabela, la misma mujer que había estado callada durante todo ese tiempo. Ahora su figura se perfilaba contra un tenue resplandor de las recreaciones del medallón roto. «Siempre lo supe», continuó, y su risa se tornó más maníaca. «Las ratas no pueden esconderse la una de la otra». Marcela no podía creer lo que escuchaba. Era como si el velo de culpa y secretos que había rodeado a esa familia se hubiera roto de golpe. Se sintió empujada hacia atrás por una fuerza invisible, el nudo en su garganta apretándose. «¡Isabela, detente!», gritó Alejandro, su voz desgarrada y temblorosa, finalmente liberando el miedo que había estado reprimido. «¿Qué estás diciendo? Eres parte del problema». Su tía se adelantó, una sombra oscura rodeando su figura, como si estuviera hecha de sombras y telarañas del pasado. «Oh, cariño, nunca fuiste el único que estaba destinado a esto», dijo, con un tono casi melancólico. Sacó un objeto del abrigo, una llave antigua, desgastada por el tiempo. Este es el comienzo de todo, la puerta a lo que no comprendes.
El grupo a su alrededor enmudeció entre la confusión y la curiosidad. Marcela, sin poder resistirse, dio un paso hacia adelante. ¿A dónde lleva esa llave?, preguntó, su voz temblando más de miedo que de valentía. Isabela rió de nuevo, una risa que sonaba a locura y libertad. A un lugar donde se esconden más secretos que los que puedan imaginar, donde las verdades familiares se mezclan con traiciones. Con un movimiento, giró la llave en el aire, como si danzara en sus dedos. ¿Estás listo para conocer la verdad, Alejandro? Porque lo que descubrirás aquí cambiará todo lo que conocías. Responsables o no, todos hemos jugado un papel en este juego. La tensión se disparó nuevamente. Alejandro, no oyendo, tragó saliva y miró a Marcela, buscando una respuesta. Ella solo podía sacudir la cabeza, temerosa de lo que se desataría. «Está bien», dijo él. Su voz era ahora un susurro decidido. «Lo haré. Enfrentaré lo que sea que haya más allá». «¿Más allá de qué?», preguntó una mujer en el fondo, la voz llena de confusión. Los murmullos comenzaron de nuevo, y la atmósfera se volvía a cargar de incertidumbre. Isabela se acercó a Alejandro y, en un giro inesperado, le ofreció la llave. «Pero debes saber, querida familia, de lo que hablo no es solo la verdad de tu madre. También es tu herencia, tu legado, y con ello, la traición que yace en cada rincón de esta mansión. Porque después de todo, las conexiones se extienden mucho más allá de lo que imaginamos». Marcela sintió un vuelco en su estómago. ¿Era posible que lo que se revelara podría cambiar no solo a Alejandro, sino a todos ellos? ¿Qué otras verdades habían estado ocultas? El aire se tornó denso, y el vacío de conocimiento anterior se sentía como un abismo. «Dame la llave, Isabela», pidió Alejandro, decidido, su mano extendiéndose, temblando. Justo antes de que sus dedos tocaran el metal frío, un estruendo resonó. Las puertas de la mansión se cerraron de golpe, como si la casa misma reclamara la historia encerrada en su interior. El eco reverberó en las paredes, un sonido grotesco y aterrador. La mirada de Isabela se desvaneció y los ojos de los invitados se llenaron de pánico. Marcela se sintió caer en un mar de oscuridad. Un grito femenino se escuchó en el fondo, y el caos se apoderó de la sala una vez más. ¿Qué estaba por venir? ¿Qué secretos de la familia Rodríguez estaban a punto de salir a la luz, ahora que la llave se encontraba al borde de abrir la puerta de los recuerdos más oscuros? La tensión aumentaba, y el futuro se mantenía en un hilo, esperando, observando, dispuesto a desatar una tormenta. La sala estaba en silencio, pero el aire era denso con el caos que había precedido al oscuro giro de los acontecimientos. Alejandro extendió la mano hacia la llave, pero antes de que pudiera alcanzarla, un estallido resonó en la entrada. La puerta se abrió de golpe, y una figura se deslizó con una agilidad perturbadora. Era Ricardo, el enigmático hermano de Isabela, que había estado ausente durante. Su voz era como un trueno, cortando el murmuro de pánico que llenaba la habitación. Con cada paso que daba, sus ojos se centraban en la escena, en la llave en la mano de Isabela, en el medallón roto en el suelo y en el rostro pálido de Alejandro. Una mezcla de sorpresa y terror se apoderó de la multitud. «Ricardo no es lo que parece», intentó decir Isabela, pero su voz sonó vacía, casi como un eco. Él dio un paso adelante, su rostro tenso y lleno de determinación. «¿De verdad crees que puedes manipularlo todo, hermana? La verdad siempre encuentra la salida». Su mirada feroz cruzó la habitación, desafiando a cada uno de los presentes. La tía de Alejandro se encogió cuando Ricardo avanzó, su figura proyectada en la luz tenue, casi haciéndola parecer más una sombra que una persona. «¿Qué sabes tú de la verdad?», acusó Isabela,
su voz temblando de rabia, lo suficiente como para saber que esta familia ha estado llena de secretos y mentiras, y yo estoy aquí para revelarlo todo. Alejandro, tú no eres lo que crees. Tu madre, tus orígenes son aún más oscuros de lo que podrías imaginar. La revelación cortó el aire como un cuchillo. Marcela sintió un escalofrío recorrer su espalda. No puede ser, pensó para sí misma. El mundo a su alrededor se desmoronaba. «¡Cállate, Ricardo!», gritó Isabela, pero su voz no era más que un susurro impotente. Y entonces, en un giro inesperado, Ricardo se giró hacia el medallón roto. ¿No lo entienden? Todo está conectado. La historia de la familia Rodríguez es más que un legado, es una maldición. Al pronunciar estas palabras, el ambiente se volvió electrizante. Las luces comenzaron a parpadear y de repente un viento gélido surgió de la nada, como si la propia mansión estuviera respondiendo a la verdad oscura que salía a la luz. En ese momento los fragmentos del medallón comenzaron a vibrar y algo dentro de ellos resonó, como si 1000 voces antiguas comenzaran a hablar. La imagen de la madre de Alejandro brilló de nuevo, pero esta vez revelando detalles más inquietantes. La historia de un pacto, de un sacrificio que costaría más que solo sangre. A veces los lazos de familia son una trampa. Resonó su voz con una firmeza aterradora. «¡No! ¡No puedes!», soltó Alejandro balbuceando, horrorizado ante el panorama que se desarrollaba. Marcela sentía que el nudo en su pecho crecía. La angustia se apoderaba de ella. «Lo que importa es a qué estás dispuesto a sacrificarse», continuó Ricardo, su mirada fija en Alejandro, como si pudiera ver a través de su alma. Y luego, un grito desgarrador resonó por toda la mansión, un lamento que parecía: «Lo que sea que esté oculto, que salga ahora». Ricardo sonrió con malicia. «Oh, Marcela, aún no sabes lo que pides». Con un movimiento abrupto, levantó la llave que Isabela había sostenido y la lanzó contra el suelo. Un resplandor cegador llenó la sala, y en un instante todos se encontraron arrebatados de la realidad. Las luces estallaron con un estruendo, y la habitación quedó sumida en una oscuridad palpable. Un silencio absoluto siguió. Era el tipo de silencio que presagia lo inimaginable. La oscuridad apretaba, y las figuras se desdibujaban. Marcela trató de buscar a Alejandro, sus ojos desenfocados, pero el espacio estaba vacío, como si el mundo entero se hubiera desvanecido. De repente, una voz resonó en la penumbra. «El pasado nunca se olvida». «¿Qué harás, Alejandro? La elección es tuya». Era la voz de su madre, un eco que retumbaba en lo más profundo de su ser. Un espacio abrió entre ellos, y Alejandro sintió el peso de lo que estaba en juego. En ese instante, comprendió que todo lo que había creído conocer podía hacerse añicos en un solo latido. La oscuridad se espesaba, y los secretos comenzaron a fluir, y él, allí en medio de la tormenta, solo podía preguntarse: ¿estaba listo para perderlo todo? El misterio giraba a su alrededor como un torbellino, y la única certeza que quedaba era que un nuevo giro se avecinaba, uno que cambiaría el curso de sus vidas para siempre. La oscuridad era densa, casi asfixiante, cuando la imagen de la madre de Alejandro se desvaneció, dejando al grupo en un silencio inquietante. Todos estaban paralizados. La tensión flotaba en el aire como una tormenta inminente. De pronto un susurro rompió el silencio, un murmullo que se alzó entre la multitud. «¿Qué significa esto, Bota?» Alejandro, con el corazón latiendo desbocado, enfrentó a su tía Isabela, su voz temblorosa pero desafiante. «Dime la verdad. ¿Qué secretos has mantenido durante tanto tiempo?» Su mirada ardía, la rabia y la confusión confluyendo en sus ojos.
Pero Isabela solo se reía, una risa fría y desprovista de alegría. La verdad, Alejandro, es un concepto peligroso, y tú no estás listo para soportarlo. De repente, un grito desgarrador surgió de la esquina de la sala. Era Marcela, sus pies atorados en una mezcla de pánico y sorpresa. «No, no, no», chilló, su voz resonando en el eco del caos. Todos se dieron vuelta. Las sombras se movieron, y en medio de la oscuridad apareció una figura temblorosa. Era Lucía, la hermana de Alejandro, quien había estado perdida en el enigma familiar durante años. «¿Qué haces aquí?», preguntó Alejandro, sus ojos llenos de incredulidad. «Lucía, pensábamos que estabas muerta». Ella se acercó, con lágrimas cayendo por su rostro, desbordando angustia. «No estoy muerta. Estoy aquí porque sé la verdad», respondió, su voz desgarrada, y sus manos temblorosas se levantaron. Iba a decir algo más, pero entonces el rostro de Isabela se oscureció con furia. «¡Y silencio, traidora!», gritó, avanzando hacia ella, como un depredador acercándose a su presa. El aire se volvió tenso. El rostro de Lucía se endureció, y de repente se plantó, un fuego nuevo encendiéndose en sus ojos. «No tengas miedo, Alejandro. La verdad que temes está conectada con la traición de la que tanto hablamos. Y te sorprenderá saber quién es realmente tu madre». Los murmullos estallaron en la multitud. Nadie podía creer lo que estaban escuchando. Marcela sintió como el suelo se desvanecía bajo sus pies. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, su voz temblando. «¿Qué hizo tu madre? Ella no fue sola. El pacto lo hizo con Isabela, con todos ustedes», reveló Lucía, quien ahora parecía llena de energía, como si una sombra del pasado hubiera sido levantada. «Nosotros éramos parte de un plan mayor, un sacrificio, uno terrible, para obtener poder y riqueza. Y tú, Alejandro, eres el último eslabón. El precio que deberán pagar es tu vida». Murieron las risas. Un silencio helado se apoderó de la sala. Isabela temblaba de rabia, pero era evidente que el horror la consumía. «No sabes lo que dices», gritó, pero su voz sonó vacía, apenas un eco de la furia que la acompañaba. La ira ardía, pero también la desesperación. «Es cierto, Isabela», dijo Ricardo, el hermano oculto, con una frialdad calculada. «El legado tiene un precio, y tú, Alejandro, cargas con el peso de un pasado que desearías olvidar. Pero no puedes huir de él. Estás destinado a enfrentarlo». Fue un golpe devastador. Alejandro sintió como si el aire le faltara, un instante de incomprensión en su mente. La verdad se retorcía, un laberinto de mentiras y traiciones que se alzaba frente a él. «¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho con mi madre?». Y antes de que pudiera procesar el impacto, algo estalló en el fondo. Un ruido ensordecedor resonó en las paredes de la mansión. El espejo del salón se agrietó, reflejando las caras horrorizadas de todos los presentes. En un instante, cada fragmento del cristal se iluminó de un rojo brillante, como si lo oculto finalmente hubiera decidido salir a la luz. Alejandro, temblando, dio un paso atrás, aún tratando de resolver la colosal revelación. La herencia no era solo un legado, era una marca, una condena que lo seguía como una sombra. La verdad, que había estado oculta durante tanto tiempo, ahora golpeaba con fuerza. ¿Le costaría su vida? ¿Eran sus seres queridos también sus enemigos? Los ecos de gritos resonaron en su mente, y en un choque visceral se dio cuenta de que ya nada sería igual. Estaba atrapado en una telenovela de horror. Sin aviso, la casa crujió y las luces comenzaron a parpadear nuevamente.
Cada corazón en esa habitación sentía el mismo nudo, el mismo temor. Cuando el mundo alrededor de él se oscureció como nunca antes, supo que la noche apenas estaba comenzando. ¿Qué pasará ahora?, pensó, mientras los últimos fragmentos de su antigua vida se desvanecían ante sus ojos. La oscuridad reinaba en la mansión, y el aire pesado vibraba con la tensión de secretos a punto de estallar. Todos los presentes se encontraban paralizados. Sus rostros pálidos reflejaban la incredulidad. Alejandro, el corazón en un puño, se sintió acorralado por la revelación de Lucía. Justo cuando iba a preguntar más, un estremecimiento recorrió la habitación. Las luces parpadearon ferozmente y luego se apagaron por completo, sumiéndolos en un profundo negro que parecía tragarse todo. Un grito agudo atravesó el silencio. ¡Ayuda! Marcela, aterrorizada, sintió como el pánico se apoderaba de ella. ¿Quién fue?, murmuró, buscando entre las sombras. Pero antes de que pudiera reaccionar, un estruendo insólito resonó por detrás de ella, como si las paredes mismas de la mansión se quejaran. ¡No, no, no!, gritó alguien. La voz temblorosa era inconfundible. Era Isabela. Se abalanzó hacia el centro de la sala, descompuesta con los ojos desorbitados, mirando al suelo. Todos la siguieron, sintiendo el frío recorrer su columna vertebral. «¡Es imposible!», Alejandro, sin saber qué hacer, se acercó a ella. «¿Isabela? ¿Qué pasa?», pudo apenas articular. Fue entonces cuando un brillo atrajo su atención. En el suelo, entre los escombros del medallón, una figura resplandecía. Alejandro se inclinó, y cuando sus dedos tocaron la luz, un intenso dolor atravesó su mano como un rayo. Se mantuvo firme, el eco de su madre resonando en su mente. En ese instante, comprendió que había algo más. El aire a su alrededor se tornó helado. Una sombra emergió de las tinieblas, y al principio se presentó como un hombre. Pero a medida que la luz se intensificó, Alejandro se dio cuenta de que no era más que una proyección, una imagen etérea de su madre. «Alejandro», dijo su voz dulce, pero con un matiz de tristeza, «el tiempo ha llegado. Debes tomar la decisión». Un murmullo asombrado corrió entre los presentes. Isabela, aturdida, dio un paso atrás. «Ya no juegues con esto. Esto no es un juego». Pero la proyección continuó ajena a su rabia. Todo está entrelazado en un ciclo de traición. «No puedes huir de lo que somos». «¡Cállate!», gritó Lucía, sintiéndose cada vez más desapegada de la situación. «No puedes decidir mi destino. No más mentiras». Decidida se lanzó al frente, pero el resplandor de la imagen de su madre pareció intensificarse, desbordando la habitación con una luz casi cegadora. «¡Un hechizo!». Entonces, un estruendo horripilante interrumpió el momento. Una puerta se abrió de golpe, revelando a un hombre más. Alejandro se joloteó. Su estómago se convulsionó al reconocerlo. Era Gonzalo, su padre, a quien creían muerto. Su presencia era como una bomba que estallaba en el centro de su mundo. «¿Qué se supone que haces aquí?», preguntó Alejandro, su voz temblando entre la incredulidad y el terror. Gonzalo sonrió con malicia, pero sus ojos estaban vacíos. «Vengo a reclamarlos», dijo, avanzando hacia ellos como si todo le perteneciera. «La familia Rodríguez nunca se ha liberado de la sombra de lo que hicimos. La historia está escrita, y lo que nunca se reveló es que tú eras el elegido, Alejandro». Marcela sintió que el suelo se movía bajo sus pies. No podía creer lo que escuchaba. «¿Elegido? ¿Por qué?», preguntó, su voz resonando con la incredulidad.
porque el sacrificio requiere su precio, un vínculo que no podían romper, explicó Gonzalo, acercándose más, como un predador a su presa. La sangre nos une a todos, susurró, mientras la proyección se tornaba más tenue, casi por desaparecer. Y lo que ocultamos está por salir. Las emociones arremetieron como un torrente. Alejandro sintió el nudo en su garganta exigir su rompimiento. «¡Eres un monstruo!», gritó con todas sus fuerzas. Pero su padre lo miró con tristeza, como un ladrón que sabe que su tiempo ha terminado. El aura oscura de la habitación se tornó de repente liviana. Todos estaban atrapados, suspensos entre el pasado y el futuro. Pero parar la tormenta que se había desencadenado ahora era imposible. Las caras de horror no podían apartarse del lienzo de sus secretos. Gonzalo extendió su mano hacia el envase de luz que parecía querer abrirse. Los ecos de antiguas traiciones se enlazaban en ese instante. «¿Estamos listos para conocer la verdad?», preguntó, dejando caer la pregunta al aire como una maldición. Y ahí, en la sala, con la imagen de la madre desvaneciéndose por completo, todo se detuvo, dejando una inquietante pregunta flotando en cada mente. ¿Qué revelaciones seguirían a esta traición multiplicada, ahora que el padre que creían perdido había vuelto para reclamar lo que le pertenecía? La sala temblaba bajo la tensión de la revelación, y todos parecían congelados, incluso el aire. «Gonz, no puedes venir aquí y cambiarlo todo», gritó, sus palabras saliendo de su pecho como un rugido, resonando en el silencio. Los murmullos llenaban la sala, miradas cruzadas entre incredulidad y miedo. «Lo que no entienden es que la elección no es solo mía, es nuestra», dijo Gonzalo, dejando a todos en suspenso. Las luces comenzaron a parpadear de nuevo y una tensión palpable llenaba el aire. «Siempre han estado bajo el mismo techo, ignorando la verdadera naturaleza de su linaje», continuó, acercándose a Alejandro de una forma casi amenazante. «Cada uno de ustedes tiene sangre de un pacto que cambiaría todo lo que conocen». Un escalofrío recorrió la espalda de Marcela, pero no pudo apartar la mirada. «¿Qué más te oculta, Alejandro?», pensó, las preguntas atormentándole. Pero entonces, como si estuviera predestinado, Alejandro dio un paso adelante, desafiando a su padre. «No soy tu peón en este juego retorcido. Dime la verdad». Gonzalo se detuvo. Sus ojos centellearon. «Está bien, haremos esto a mi modo», dijo de forma ominosa. De repente, un estruendo ensordecedor sonó en la mansión, y todos se dieron vuelta atónitos. La luz centelleó, y luego, como una bombilla que revienta, las luces se apagaron por completo. El caos reinó. Gritos llenaron la oscuridad. Cuando la luz regresó, algo cambió. No era solo el resplandor de las lámparas. Era como si un velo se hubiera levantado. Y ahí, justo en el medio de la sala, surgió la figura de un hombre. No era Gonzalo ni Ricardo, pero algo en su presencia indignó a todos. Era un desconocido, con una mirada oscura y decidida. «Yo soy Mateo», anunció, y su voz resonó con un eco que desbordaba confianza. «Vengo de un lugar donde el legado de los Rodríguez se entrelaza con el de su madre. Ella ha sido la que ha controlado todo desde las sombras, y ninguno de ustedes lo sabe». Un murmullo se esparció entre los asistentes. Marcela sintió que el suelo se movía. Su corazón latía con fuerza. Los ojos de Alejandro se abrieron en horror. «¿Qué estás diciendo, Mateo?», preguntó, su voz temblando.
¿Dónde está mi madre? Detrás de todo, no solo fuiste creado para cumplir con un legado, sino para perpetuar una maldición. Y sí, Alejandro, tu sangre está relacionada con ella, pero hay un secreto más profundo. Tu madre escapó y dejó una parte de su esencia dentro de ti. El tiempo pareció detenerse. Isabela retrocedió, sus rasgos distorsionándose de horror. ¡Cállate! ¡Eso no puede ser cierto! Pero la mirada intensamente ciega de Mateo la mantenía atenta. Tu madre hizo un pacto hace mucho tiempo, y tú estás destinado a romperlo o a perpetuarnos a todos en esta oscuridad. La sala quedó sumida en el silencio helado. El cambio fue abrupto, como si la luz y la sombra hubieran bailado juntas solo para dar paso a esta revelación trepidante. Alejandro, visiblemente afectado, sintió que su mente se desbordaba. «No, no puede ser. Todo lo que creí era una mentira», murmuró, su expresión reflejando la angustia. Pero justo cuando la realidad comenzaba a sentarse, Mateo avanzó con un gesto y una pequeña caja apareció en su mano. Dentro de esto hay una prueba. La esencia de ella puedes reclamarla, pero tendrá un precio. La expectación llenó la habitación. El aire se volvía pesado y eléctrico. La revelación de quién realmente era su madre y la implicación de una profunda conexión atravesaban su mente. La tensión se mezclaba con un impulso de esperanza, como un relámpago a punto de estallar. Nunca había sentido el peso de la verdad como se lo pintaba aquel extraño. «El sacrificio», susurró Alejandro, sin darse cuenta, atrapado entre el asombro y la oposición. Las miradas de todos se centraron en él, y la angustia se hizo presión. ¿Aceptaría descubrir la verdad sobre cómo su madre había moldeado su vida, incluso desde el más allá, o se volvería en contra de lo que había aprendido hasta ahora? Mateo, con una risa casi burlona, dio un paso atrás. «Tú decides, Alejandro, pero recuerda, la verdad no siempre es liberadora. A menudo se convierte en una cadena invisible que define lo que somos». Alejandro sintió que el aire lo oprimía. Todo el mundo esperaba su respuesta, su elección. ¿Aceptar el destino que le estaba siendo ofrecido o liberarse de la carga de su familia? En ese momento, el tiempo se volvió un enigma. ¿Lo que había jurado proteger podría convertirse en su peor pesadilla? El final era incierto, pero lo que quedaba claro era que el camino de la verdad no siempre es recto, y lo que parecía ser luz podría mostrarse oscuro. Y así, con el eco de sus decisiones aún resonando en el aire, Alejandro se encontró frente a un abismo de secretos listos para devorarlo. La sala seguía temblando bajo el peso de las revelaciones, cuando de repente una luz que no pertenecía a ese lugar iluminó todo. El brillo era intenso, casi como un rayo penetrando las sombras que envolvían la mansión. La figura de Mateo quedó momentáneamente cubierta en un resplandor casi celestial. Los presentes se quedaron paralizados, incapaces de procesar lo que sucedía. «Esto es un juego peligroso», resonó la voz de Mateo. Pero antes de que cualquiera pudiera reaccionar, un estruendo ensordecedor hizo vibrar las paredes. Las luces comenzaron a parpadear de nuevo, y una serie de gritos se alzaron entre la multitud. Isabela se abrazó a sí misma, claramente aterrorizada. En ese instante, una explosión de color en forma de chispas azules destelló sobre el suelo, y de la luz emergió una figura familiar. Era la madre de Alejandro, pero no como la habían visto antes. Su rostro estaba cubierto de una sombra oscura que brillaba con una intensidad propia. La expresión implacaba. «¡Mamá!», gritó Alejandro, la desesperación en su voz. Su corazón latía con fuerza,
sintiendo un nudo en el estómago. Pero su madre, con la misma mirada desafiante, le respondió con un tono que heló la sangre de todos. Tú no eres quien crees que eres, Alejandro. Los murmullos rápidamente se convirtieron en un griterío. Eso no tiene sentido, murmuró Lucía, su rostro pálido. Tú dijiste que eras nuestro. Pero su madre no parecía afectada por el caos que estaba desatando. Callen, ordenó Mateo, levantando las manos. El tiempo se está acabando. La tensión era palpable. La corriente de aire frío en la sala aumentaba con cada palabra no pronunciada. ¿Qué estás diciendo?, preguntó Alejandro, sintiendo la desesperación ahogarlo. ¿Quiénes somos realmente? Las preguntas parecían caer como piedras en el silencio, resonando en un eco inquietante. Con un gesto, la figura de su madre se acercó a él, la luz parpadeando en torno a ella. Alejandro, eres el hijo no solo de tu madre, sino también de la oscuridad. Eres el resultado de un pacto que te une a esta familia, un legado de poder que se te ha transmitido y te han ocultado. ¿El qué?, volvió a gritar Isabela, haciéndose eco de la confusión de todos. No, esto no puede ser real. Sus ojos, generalmente duros, ahora reflejaban miedo. Finalmente su madre se volvió hacia ella, su voz resonando como un trueno. Eres la que ha estado encerrando la verdad. El pacto fue un error que involucró a generaciones. Alejandro, si no haces lo correcto, no solo perderás tu futuro, sino que arrastrarás a los demás contigo. Alejandro sintió que el mundo daba vueltas a su alrededor. ¿Qué quería decir con eso? Este giro era demasiado. Su mente zumbaba confundida. ¿Era todo un engaño? Pero antes de poder formular una respuesta, Mateo, cuyo rostro había perdido toda su frialdad, miraba a su madre con resentimiento. «Tú, ¿por qué volviste ahora? Eres la culpable de todo», rugió, su voz quebrada por la rabia. Y ahí, en medio de ese caos, Mateo se abalanzó hacia ella y con un movimiento brusco arrojó la pequeña caja al suelo, que estalló en una lluvia de luces. La habitación se llenó de una luz cegadora. Alejandro cubrió su rostro. Un sudor frío le recorría la espalda. Cuando la luz se disipó, la madre de Alejandro no estaba a la vista. Por un instante, todos quedaron en silencio, incrédulos. Pero entonces, el aire a su alrededor comenzó a girar, y en un giro dramático, Mateo cayó de rodillas, una expresión de terror y revelación cruzando su rostro. «No puede ser verdad, no puede ser», gritó, y en su desesperación se tomó la cabeza entre las manos. De repente, un grito desgarrador resonó en la sala. Lucía tomó del brazo a Alejandro, apretándolo con fuerza, los ojos desbordantes de pánico. «¿Qué está pasando? ¿Qué nos han hecho?», preguntó, su voz quebrándose. El caos se apoderó de todos. Los murmullos comenzaron a crecer en un coro de confusión y miedo. Mientras tanto, Alejandro se sentía atrapado. No podía creer lo que estaba sucediendo. Las viejas paredes de la mansión parecían llenas de ecos de mentiras y secretos. ¿Qué había detrás de esto? Lo que había comenzado como un camino hacia la verdad, ahora se convertía en un laberinto de incertidumbres, y costaría a todos ellos descubrir cómo se encadenaba todo. ¿Qué sería de ellos? La tensión seguía aumentando, y una pregunta se desbordó en su mente. ¿Y si la oscuridad no estaba en el legado, sino en cada uno de ellos? La mansión se convirtió en un campo de batalla emocional, donde cada secreto guardado y cada verdad oculta comenzaban a forjar el destino de la familia. Pero antes de que pudiera procesar esto,
La oscuridad se cerró nuevamente, dejando todo en suspenso. La sala vibraba por la intensificación de la presión en el aire. Hubo antes de una tormenta. Alejandro miraba a su madre, cuya figura aún flotaba en el centro de la habitación. Su corazón latía como un tambor desbocado, mientras el sonido de los murmullos se convertía en un rugido de confusión. La verdad que había anhelado conocer ahora parecía ser un monstruo que se alzaba ante él. «¡Mamá!», gritó, con la voz entrecortada, el desasosiego mezclándose con la urgencia de su pregunta. «¿Qué significa todo esto?». Su madre, iluminada por un halo tenue, se acercó más. Su mirada se centraba solo en... «Alejandro, eres más que un simple legado, que eres el amalgama de decisiones tomadas en la oscuridad. Y ahora sigues una senda que solo tú puedes decidir». Un escalofrío recorrió el cuerpo de Alejandro. Recordaba las advertencias, los secretos murmullados a sus espaldas. En un instante, comprendió que no solo se trataba de él, sino de todos aquellos que le rodeaban. Marcela, Lucía, cada uno de ellos estaba atado a esta historia oscura. «¿Qué debemos hacer?», preguntó Lucía, apretando la mano de Alejandro. Su voz transmitía una mezcla de miedo y determinación. Mateo, aún en el suelo, levantó la vista hacia su madre. En su expresión, Alejandro pudo ver un destello de angustia y arrepentimiento. «Rompe el ciclo», dijo Mateo, su voz resonando con una resolución pesada. «Corta los lazos que nos unen a esta maldición. La clave está en elegir tu propio camino, no el de aquellos que te precedieron». La atmósfera se cargó de tensión. Isabela, observando en la penumbra, pareció tambalearse. Los secretos que había guardado tan celosamente ahora caían como fichas de dominó. «No», gritó, «esto no puede pasar. No puedes decidir por nosotros». Alejandro tragó saliva. Las palabras de su madre resonaban en su mente y sabía que el momento de actuar se acercaba. Era un abismo incierto, pero tenía que enfrentarlo. Miró a Marcela, cuyos ojos reflejaban el mismo miedo que sentía. Era el momento de unirse, de romper las ataduras. «Voy a hacerlo», declaró, su voz firme como el acero. «Estoy listo para enfrentar la verdad sin importar el costo». Con un gesto decidido, Alejandro se acercó a la figura de su madre. Sintió el frío de la sombra, un recordatorio del pasado que lo asediaba. Pero sabía que la elección era ahora suya. Las luces comenzaron a parpadear nuevamente y el rum de la casa crecía. Este era su momento. «¡Rompe el pacto!», exclamó. Y al hacerlo, la energía del lugar clamó por liberación. Una oleada de luz envolvió la sala, y Alejandro sintió cómo la presión sobre su pecho se desvanecía, como un suspiro liberado. En un instante, todo cambió. La imagen de su madre desapareció, llevándose consigo las sombras del pasado. Sin embargo, el eco de su voz permanecía, un recordatorio de que había que seguir adelante. Con un profundo aliento, Alejandro miró a los rostros de los que amaba. «Estamos juntos en esto», dijo, inundando el ambiente con una nueva esperanza. Mientras el polvo se asentaba, la sala se sentía más ligera. Las conexiones se sentían más como hilos de vida que como cadenas. Pero lejos había un murmullo que comenzó a alzarse, una inquietud que se sintió como un zumbido en el aire. Las luces seguían titilando, y aunque la oscuridad se había dispersado, una pregunta flotaba. ¿Qué nuevo futuro les aguardaba? Ahora que habían cortado aquellos lazos, la historia de los Rodríguez había tomado un giro inesperado. Alejandro y los suyos miraron hacia adelante.
sabiendo que tenían la fuerza para enfrentar cualquier adversidad. Pero la cuestión colgaba, suspendida en el aire como un eco. ¿Serían capaces de levantarse de las cenizas de su propio pasado? Antes de que alguien pudiera formular una respuesta, un sonido resonó en el viento traído desde lo profundo de la mansión, como si la casa en sí misma estuviera tomando aliento. Una risa lejana, casi burlona, se escuchaba desvaneciéndose en la penumbra, y con eso la historia no había terminado. ¡Es hora de actuar! Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Inundad la sección de comentarios con vuestras reacciones y teorías sobre el final. Y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten saber este resultado. No esperes ni un segundo más para compartir y ser parte de esta comunidad única. ¡Actúa ya!